presente, tanto en la oración como en la atención, que estemos completos, es decir, que dentro de nuestro cuerpo esté el hombre interior, que es el que aprovecha espiritual. El hombre exterior escucha, pero no le sirve absolutamente de nada lo que escucha, porque no es el móvil. La carne no es más que un estuche donde está lo que vale, que es el hombre interior. Podemos estar bañados del conocimiento de Dios por fuera, podemos estar saturados de la Sagrada Escritura, y si no penetra la enseñanza al hombre interior, ¿de qué le sirve? De nada. Ojalá permita el Señor que nuestra presencia no sea nada más aparente o externa, sino que sea también del hombre interior, para que sea Él quien reciba este beneficio en el nombre de Dios. Voy a leer una parte de la porción de la Sagrada Escritura, suplicándoles a ustedes que le oren al Señor a fin de que le demos la interpretación que Dios quiere en el nombre de Dios. En la palabra de Dios dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos, e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también él otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo.
Y respondiendo su señor le dijo: malo y negligente siervo, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Que Dios bendiga en nosotros su palabra. Siéntense. En forma un tanto desusada, porque soy poco afecto a tratar de repetir en forma sistemática lo que escucho en otros lugares, porque yo reconozco que el siervo del Señor, cuando visita las diferentes iglesias, es como el mayordomo fiel que procura darle a cada uno el alimento que necesita. Y en cada iglesia, el siervo del Señor primero estudia las necesidades propias de esa iglesia, su situación espiritual, pulsa, examina no la apariencia, porque desgraciadamente la apariencia engaña, es falsa de por sí, sino él busca lo interior, el meollo de cada iglesia, y por eso escuchamos un consejo en una iglesia, otro consejo en otra iglesia, diferente. Claro, hay veces que los hermanos, nosotros, procuramos tratar de repetir lo que el siervo de Dios dijo en determinada iglesia cuando no se aplica, porque por ejemplo en la época apostólica Pablo supo, llegaron los hermanos de la casa de Cloé y le advirtieron que allá en Corinto había bandos, había divisiones, se había incrementado mucho el mal, había adulterios, había fornicaciones, que ni entre los gentiles. Y claro, les escribe una carta amonestándoles. La primera carta de los Corintios es una carta regañando, digamos, en forma clara, tratándolos de carnales, tratándolos como niños en Cristo, a quienes no se les puede dar todavía el alimento sólido. Piensen, esa misma forma de expresarse podía hacerlo San Pablo a la iglesia de Filipos. ¿Por qué no? Porque los de Filipos, al contrario,
Era un pueblo donde todos respiraban amor, respiraban unión. No podía reprenderlo. Luego sabe que los hermanos, la iglesia de Tesalónica había tenido allí pues una mala interpretación de su carta, y como él les decía que la venida del Señor se acercaba, empezaron todos a volverse perezosos, a no trabajar. Entonces los regaña por eso. Es decir, cada iglesia tenía su problema específico, su problema propio, y a cada iglesia tenía que escribirles el apóstol para remediar, para corregir el mal en cada iglesia, en cada lugar. De manera que no creo yo, y no estoy tampoco acostumbrado a tratar de repetir lo que el siervo del Señor, por ejemplo, les advirtiera a los hermanos en Zacapuaxtla o en San Antonio o en Tijuana, porque yo sé que él, con su visión espiritual, primero examinó la situación de cada iglesia y les va dando lo necesario. Pero en esta ocasión, en la gira próxima pasada del siervo de Dios, visitando la iglesia de Veracruz, habló algo que en forma desusada es precisamente lo que quiero, con la ayuda de Dios, que repitamos, porque lo que expresó a la iglesia de Veracruz se puede aplicar a todas las iglesias. Y como las epístolas del apóstol San Juan o las epístolas del apóstol San Pedro no son dirigidas a una iglesia en lo particular, sino se llaman epístolas universales, o sea, que los consejos, las indicaciones que en ellas se expresan son aplicables a todas las iglesias. Este es el caso que nos ocupa. El siervo del Señor hizo el recuerdo de aquella comparación, aquella parábola que Cristo habló a los hermanos, a los primitivos creyentes, a la primitiva iglesia. Y todos nosotros hemos escuchado infinidad de veces la lectura y la explicación de esta parábola, pero la hemos aplicado mal. Oímos que los talentos, que el Señor que nos dio talentos, y siempre se lo aplicamos eso a los pastores, a los que tienen dones, virtudes, y nunca nos hemos puesto a considerar que esto hizo el Señor con nosotros. Nos dio una riqueza que son los talentos. Ese es el caudal que el Señor nos dejó. En primer lugar, a todos en general nos dio una riqueza que el mundo no tiene: el
don de su santísima fe. ¿O todo el mundo tiene esa fe? El mundo tiene el conocimiento, no la fe. El mundo tiene el conocimiento. Llamémosle el conocimiento histórico de que Cristo vino, de que nació en Belén y que después de 30 años empezó a predicar y que fue crucificado. Eso casi todo el mundo lo sabe. Pero nosotros no tenemos ese conocimiento. A nosotros Dios nos dio un don mayor, como que el Señor nos escogió sin buscarle, porque hasta eso ninguno de nosotros tenía la preocupación de buscar al Señor. Nos encontró y nos puso en nuestro corazón un talento bellísimo. Así le llama el apóstol. Tenemos una riqueza en un vaso de barro. Dentro de este vaso de barro, Dios depositó su santísima fe. Ahí tenemos ya un talento. Ya no el conocimiento vacío que tiene el mundo, sino su santísima fe es una íntima convicción que no necesita ni bases ni comprobaciones, sino simple y sencillamente el comprender lo que Dios quiere. Es otro talento.